Muy bien, vamos a seguir con esta Parashá Vayera. Y con el tema que digamos está abajo de lo que se está diciendo del lado literal, ¿verdad? Que es el asunto de la meditación o el asunto de la oración. Y este asunto de ver, ¿no? Que si yo veo en una meditación algo, pues tengo que poderlo interpretar bien, ¿no? Compararlo con lo que hay en la Torah, ¿no? Y poder ver si está bien, ¿no? Si va de acuerdo con la voluntad del Eterno y no cometa yo errores, ¿no? Básicos de interpretar mal las cosas, ¿no? Que sería interpretarlas del lado negativo, ¿no? Entonces no estoy aprovechando mi lado positivo, ¿no? No lo estoy poniendo a trabajar, solo el lado de la inclinación al mal. Y eso da pie a muchas malas interpretaciones, justamente porque no lo comparo con la Torah, ¿no? ¿Qué dice la Torah y qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Ahí, en esta parashá, si empezamos a leer, hay muchos detalles en cómo están puestas las cosas. Vienen, alza los ojos, ¿no? Y ve a los tres, personas que iban por ahí, ¿no? Que después nos enteramos que son ángeles, ¿verdad? Y Abraham se emociona, ¿no? De que por fin puede darle algo a alguien, ¿no? Porque él sabe que uno de los secretos, y en este caso de batallar contra una energía negativa, es poderla de alguna forma pues frenar esa energía negativa o ponerle un alto, ¿verdad? Bloquearla, que es usando la misericordia o usando Gesed, la generosidad, ¿no? Y entonces ese es el lado que trabaja Abraham, ¿no? Que él está del lado de la generosidad y que él quiere dar, ¿no? Este sentido de que es la forma en que él trabaja el lado negativo o el lado malo, ¿no? Si él tiene dolor o tiene algo en contra, ¿no? O el lado negativo, lo que hace es dar, ser generoso. Y él sabe que esa es la forma de trabajar, ¿no? Y que ese es uno de los secretos grandes, ¿no? Aún para ser exitoso en esta vida, ¿no? O tener dinero, ¿no? El asunto es que tenemos que dar, que tenemos que compartir. No es una cosa egoísta, ¿no? Es parte de lo que aprendemos de Abraham, ¿no? De cómo él de alguna forma trabaja el lado negativo con el lado de Gesed, ¿no? O el lado del exceso de energía que no está pudiendo capturar y se podría ir al lado malo, ¿no? Entonces trabaja con el lado de Gesed, ¿no? Y entonces por eso estaba buscando a quien darle algo. Los primeros 3 extraños que aparecieron, pues los invita y les dice, vengan y
básicamente les ruega que vengan con él para que les va a dar de comer y los va a atender, ¿no? Y se ve todo el asunto, emocionado, y entonces todo se hace con una cierta velocidad. Las frases básicamente dicen que Abraham corría, ¿no?, de un lado al otro para decirle a Sara que haga pan, o correr para buscar el animal que va a sacrificar para darles carne, ¿no? Correr por la mantequilla o por lo que les va a dar para que de mientras coman algo, ¿no? Y entonces todo es un correr, ¿no? Conste que estamos hablando, el contraste es, estamos hablando de una persona de 99 años que acaba de hacerse una operación relativamente seria, ¿no?, que se está curando, ¿no?, y está corriendo, ¿no? Obviamente ahí ven el contraste, ¿no? Se suponía que estaba descansando para curarse, ¿no? Y acá se está apurando, ¿no? Se está apurando para atender a la gente, pero porque sabe que con eso va a poder lidiar más con el dolor, si quieres verlo así, que estando tirado, ¿no? Porque eso es lo que no pensamos, ¿no? O sea, lo que está haciendo Abraham. Si nos sentimos mal y nos sentimos enfermos, muchas veces pensamos egoístamente, ¿no? Me siento mal, que nadie me moleste, que nadie me diga nada, me voy a acostar en mi cama y no se les ocurra tocarme o hablarme, o que suene el teléfono, o tocarme la puerta, ¿verdad? No se les va a ocurrir, ¿no? Porque me siento mal y no voy a hacer nada, ¿no? Entonces no estamos siguiendo lo que nos está enseñando Abraham, ¿verdad? De que él está buscando atender a alguien, dar algo, y no solo darlo, apurarse a darlo, correr a darlo, ¿no? Que es, yo creo que lo menos que haríamos cuando nos sentimos mal, ¿no? Pero entonces no estamos aprendiendo el secreto que nos está dando Abraham, ¿no? O no lo estamos meditando, ¿no? ¿Qué nos está enseñando Abraham? O sea, ¿qué está haciendo o qué está pasando y qué es lo que está haciendo, ¿no? Y es parte de lo que se está viendo aquí, ¿no? Obviamente en el texto hay mucho más de lo que aparece, ¿no? Por ejemplo, en el texto, déjame leerlo en español para que esté a la misma. Dice el texto, me voy a ir ya voy a avanzar del 1, voy a ir al 18.4, ¿no? Para que vean cosas que están pasando o cosas que ya está atendiendo a las personas. Pero aún si nos fijamos en el detalle, ¿no? Dice, dice el 18.4, y creo que en las traducciones está puesta más o menos como está aquí en hebreo. Dice que se traiga, dice, le ruego un poco de agua y laven sus pies y descansen debajo del árbol. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué dice un poco de agua? ¿No? Que se la está midiendo. O sea, sí. No, y el agua era para lavarse los pies. Y el agua era para lavarse los pies, o sea,
Que no se las laven. Pero y entonces, si se fijan, ya cuando yo leo el texto, ¿no? 18:4. Sucede que empieza a decir así, ok, que se traiga un poco de agua. Pero entonces dice, 18:4. poquita agua, ¿no? Es lo que está diciendo en hebreo, ¿no? Y que sí está en las traducciones, ¿no? Porque está diciendo que se traiga y dice, le ruego un poco de agua. Si no dice trae agua y se lave. Sí, no dice trae una cubeta de agua y lávense, O traigan agua. o traigan agua, ¿no? O sea, traigan agua la que se necesite, ¿no? No dice, ok, le ruego un poco de agua. Pero dice poco de agua. Ok, Aquí está. una de las cosas que nos tenemos que fijar y que pasa mucho en las explicaciones de Kabbalah y la forma en que está escrito la Torah es que cuando aparece la palabra agua se refiere a las enseñanzas de la Torah, a la enseñanza de la Torah misma, ¿no? 18:4. Y entonces cuando aparece la palabra agua o aparece algo relacionado con agua, siempre está relacionado de alguna forma con la enseñanza de la Torah, ¿no? Y entonces, si tomas en cuenta eso, pues entonces aquí las frases, o como está puesto aquí, pues entonces está diciendo, ok, que se traiga un poco de agua, porque además no dice quién la va a traer, dice así como que se traiga, ¿no? Que se traiga un poco de agua. Y se laven los pies y se sienten debajo. Y dice del árbol, pero en hebreo dice haetz, o sea, dice el árbol. El árbol. O sea, no dice árbol. O sea, está poniendo con la hei y le está dando importancia. O sea, es un árbol determinado, el árbol, ¿no? Y entonces estamos hablando de que está hablando del árbol de la vida y está hablando de la Torah, ¿no? En una frase, ¿no? Y entonces, a ver, entonces no estaba hablando de agua y sentarse abajo de un árbol, no de un árbol. Aquí dice haetz, que es un término clásico de llamarle el árbol al árbol de la vida, ¿no? Y entonces, pues, obviamente desde el lado de Kabbalah, cuando empiezas a ver qué dice en hebreo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Y hay que tomar en cuenta que desde la parashá pasada hay un evento que dispara, digamos, toda la vida de Abraham, ¿no? O la forma en que está dedicando su vida a Abraham, ¿no? El evento es que Abraham descubre que hay un solo Dios y lo que se está empezando a hacer o lo que su trabajo que está empezando a hacer es decirle a los demás que hay un solo Dios. Y entonces si leemos que es en la parashá Lech Lecha, ¿no? Que estaban en Harán y dice que está en Harán, no solo él, sino está con más gente. Y la forma en que platican de esa gente es la gente que convirtió a Abraham. O sea, gente que Abraham había convertido a Dios. Ese es el trabajo que empezó a hacer Abraham, a empezarles a hablar de Dios, empezarles a hablar de la Torah, ¿no? Y convertirlos a Dios. Y entonces ya si lees el comentario en el Gemara, ¿no? Empiezan a hablar de que, ok, toda la gente esa que estaba, digamos, con Abraham, era la gente que Abraham había convertido, ¿no? Que Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres. Así ya lo ponen específico, ¿no? Que el trabajo que van haciendo ellos en conjunto era convertir a la gente a Dios, ¿no?
y es un trabajo que está vigente y es un trabajo que no hemos terminado de hacer, ¿no? Convertir a la gente o que la gente voltee a ver a Dios, ¿no? Hay gente trabajando en eso, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo en el 18.4 es que está recibiendo unos extraños y está recibiendo unos extraños y lo que le está ofreciendo es un poco de Torah y un árbol. Ok, entonces estamos hablando de que no está dejando de hacer su trabajo de convertir gente. Y además nos está diciendo, aquí nos está explicando la forma en que trabaja Abraham, la forma en que convierte a la gente. Ok, lo primero que les ofrece es un poquito de agua, un poquito de Torah. Porque estuvo extraño ya que lo leímos a través del versículo, como que un poquito de agua así me voy a lavar los pies, ¿no? Entonces, no me voy a ir con las otras frases que quieren decir lavarse los pies y todo eso. Ok, pero estamos hablando de la Torah y estamos hablando de sentarse en el árbol de la vida, ¿no? Y estamos hablando de una conversión, ¿no? ¿No? Sí, lavarse los pies es corrígete, ¿no? No, pero, ok. Aquí lo importante es que nos está explicando la forma en que Abraham convertía a la gente, ¿no? Les ofrecía un poquito de Torah, ¿no? Es como esa gente que vende droga o que trafica droga. Y te dicen, no, mira, para empezar, pues no me vas a comprar un bulto grande de droga. Te voy a ofrecer un poquito. Y te la voy a dar. Y te la voy a dar gratis. Un poquito. Y luego me vas a venir a pedir más. Es justo la técnica que está usando Abraham. Les ofrece un poquito de Torah. Y luego vas a venir a pedirme más. Y vas a querer el camión completo. Sí. Entonces, se fija cómo las frases, aunque estamos leyendo una parashá, cómo las frases que nos están explicando qué pasó, a la hora de agarrar una frase y leerla con más detalle, pues resulta que hay datos o detalles que como que no concuerdan con lo que se supone que estamos haciendo, ¿no? Oye, como que un poquito de agua. Y eso de, descansen abajo de el árbol. ¿No? Obviamente, en los diferentes niveles de interpretaciones, hay explicaciones de todo, ¿no? Por ahí hay explicaciones del Midrash donde dice, es que dicen árbol porque Abraham tenía un árbol muy especial que si ponías a alguien debajo, el árbol detectaba si eran personas con buenas intenciones o con malas intenciones. Así viene el comentario, ¿no? Pero que supongo que a lo mejor alguna vez han leído comentarios de ese estilo, ¿no? Pero si se fijan en las palabras que están escritas, es mucho más profundo lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que debemos de convertir a la gente? ¿No? Un poquito de Torah. Y van a querer más, ¿no? Van a querer escuchar más. Y luego van a querer comprometerse, ¿no? Y finalmente van a querer descansar bajo el árbol. La vida. ¿No? El árbol de la vida, exactamente. ¿No? Entonces, si se fijan, aquí nos está de alguna forma explicando qué tiene que pasar, ¿no? Primero te ofrezco un poco de Torah,
después te lavas tú los pies. Aquí dice que ellos se los deben lavar, ¿no? Y después van a descansar bajo el árbol. O sea, nos está poniendo toda la fórmula, ¿no? De cómo debemos de hacer. Este trabajo se supone, ahí cuando lees libros de Kabbalah o libros de los sabios, ¿no? En la tradición judía está puesto que digamos que el mundo va a estar 6.000 años y luego en el digamos en el periodo 7.000, ¿no? O sea, en el próximo milenio, después de 6.000 años, el milenio que sigue es el milenio donde ya va a estar reinando el Mesías, ¿no? Pero primero va a estar el mundo 6.000 años, ¿no? Está puesto en la tradición judía y seguramente lo han oído así tal cual, ¿no? Que va a haber 6.000 años, 6 milenios, y luego va a llegar el séptimo milenio donde ya va a estar reinando el Mesías, ¿no? Y va a ser el milenio de paz, donde está reinando el Mesías, ¿no? Pero pues para que pase eso, pues tiene que haber unos ciertos cambios, ¿no? Cuando lees la explicación en el Talmud de cómo están llegando a esa conclusión de los 6.000 años, ¿no? Pues siempre se van a Génesis 1.1, ¿no? Que ya la pasamos, ¿no? Donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz, ¿no? El versículo 1.1, ¿no? Y entonces obviamente los sabios y los cabalistas se fijan, es que en este versículo, si contamos el número de alefs que hay 6 alefs, ¿no? Uno en Bereshit, uno en Bara, uno en Elohim, uno en Net, otro en Baet y otro en Jael. 6 alefs. Y la palabra alef en hebreo también quiere decir 1000. Y entonces quiere decir que esto va a durar 6.000 años. Ok, eso es para, ya saben, los cabalistas y los sabios que se fijan en esos detalles, ¿verdad? Que hay 6 alef en esa frase, ¿no? Entonces, ok. Se supone que en esos 6.000 años pues debería de ser todo el desarrollo del hombre para prepararse para llegar al séptimo milenio, que es el milenio del Mashiach. Y entonces en las explicaciones de cómo está dividido esos 6.000 años, dicen que está dividido en 3 secciones, ¿no? No sé si es casualidad o tenga que ver con el tercer día. Okay. Está dividido en 3 secciones, ¿no? Se va a crear el hombre y apenas se va a hacer su conversión, ¿no? Y entonces dice, los primeros 2 milenios les llaman, esa parte sería el caos. Y dice, lo que está hablando que la tierra estaba en caos y eso, no se está refiriendo a un mundo de caos anterior, al Tohu anterior, sino se está refiriendo a Tohu en este. Y entonces los primeros 2 milenios es un mundo de caos. Y lo leemos, ¿no? Abraham y Eva los echaron del paraíso, ¿no? Caín mata a Abel, todo el mundo andaba haciendo maldades, todo el mundo andaba mal, tuvo que inundar el mundo el Eterno, ¿no? Ok, los primeros 2.000 años son un mundo de caos, que todo el mundo anda mal, haciendo el mal, ¿no? ¿No? Y con todo y la inundación no se compuso el asunto, ¿no? Y pues conste que no se compuso el asunto porque se inundó el mundo antes de los 2.000 años, ¿no?
Ok, hubo la Torre de Babel, hubo la confusión de los lenguajes, para dividir a todos, o sea, caos, ¿no? O sea, sí casan, ¿no? Hasta que, ok, ¿quién sabe cuándo nació Abraham? No saben la fecha de nacimiento de Abraham. Abraham nace en 1948. ¿48? No en 1948 de nuestro calendario mundano. ¿No? Así de que ya están pensando, pues nació ahí por la Segunda Guerra Mundial. No. No, 1948. Nació en 1948 de la cuenta de que ahorita vamos en el 5778. Esa es la fecha de nacimiento de Abraham, por los que no se la sabían, ¿no? No se sabían la historia de esa modo. Es que Sí, no, aquí no hay gematría, aquí cuentas los años, ahí están en la Biblia, los puedes contar. Los puedes contar hasta llegar a Abraham, 1948 nació. Y si nació en 1948, para el año 2000, de su época, no de esta, ¿no? Para el año 2000, Abraham tenía 52 años, porque nació en 48, más 250 más 50, 2000, tenía 52 años. Y era justamente cuando estaba en Harán, convirtiendo gente. Y entonces dicen que el segundo milenio lo marca Abraham convirtiendo a gente, y el segundo milenio se llama la época de la Torah. La época donde se supone que todo el mundo lo voy a convertir a la Torah para prepararse para una mejor época. Y la tercera fase, que son los últimos 2000 años, ¿no? Sería la época que le llaman de Mashiach, así se llama, porque aquí ya estás preparándote para recibir al Mesías, ¿no? Pero entonces sucede que pasaron los 2000 años de la época de la Torah, y el trabajo que empezó a hacer Abraham y Sara de convertir gente no lo terminaron de hacer. Y entonces no puede venir la época de Mashiach si no has terminado la época de Torah. Y ese es parte de los problemas que tenemos. Que aún en estos tiempos en que estamos casi 2000 años después, ¿no? Algo de retraso, ¿no? Porque ya estamos en el año 5778. O sea, ya estamos metidos 1778 años de la época del Mashiach y no hemos logrado completar la época de la Torah. O sea, no hemos logrado convertir a todo el mundo a la Torah. Y entonces ese es el problema por el que no ha venido el Mashiach. Porque no completamos nunca el trabajo que empezó Abraham y Sara, convertir gente a Dios, que voltearon a ver a Dios, nunca se completó. Fue más fácil que la gente se fuera a otros dioses, como leemos por ahí en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas, ¿verdad? Cómo estaba el pueblo y que fue dividido y Dios se enojó con ellos y ya no les dio la... Fue más fácil que se fueran a otros dioses que hicieran todo el mundo el trabajo que empezó Abraham y Sara y convirtieran todo el mundo a la Torah. Aún hasta ahorita seguimos con el mismo trabajo y no lo hemos completado, y por eso no ha venido la época del Mashiach. Cuando ya deberíamos estar en la tercer modo, que sería la época del Mashiach, pero no hemos logrado completar ese modo. De estos 6000 años no vamos muy bien, que digamos. No se ha completado los 2000, vamos en 1778, ¿no?
no vamos nada bien, ¿no? Y entonces es el punto por el que no ha regresado el Mesías o no ha venido el Mesías, porque todavía no completamos la época de la Torah, no completamos lo que empezó Abraham y Sara, y todo el mundo nos decimos hijos de Abraham, ¿no? Y parece que no estamos trabajando en eso, o no queremos hablar, o nos da pena, o no les decimos nada. Todavía es un problema hoy en día. Aunque ves gente que está convirtiendo, ¿no? Hay muchos judíos que ves que ya dejaron ese trabajo, no están convirtiendo a nadie, no les interesa convertir. Dicen, pues los judíos son los judíos y punto, ¿no? No les interesa realmente el trabajo que empezó Abraham y Sara y todo lo que se está haciendo, ¿no? De convertir a las naciones a voltear a ver a Dios. Y es un trabajo que no hemos completado y ese es parte del problema. Aquí estamos leyendo el trabajo que están haciendo Abraham y Sara. Y en esta parasha, porque ahorita me estaba refiriendo al Lech Lecha, ¿no? De donde empezaron, en esta parasha estamos leyendo específicamente lo importante que es la meditación y la oración. Y vamos a seguir sobre eso, ¿no? Pero entonces aquí ya nos estamos dando cuenta, como ahorita leímos el versículo 4, que pues además está hablando de otra cosa. Abraham le está compartiendo la Torah y le está compartiendo otras cosas, ¿no? Que términos como el árbol de la vida, ya estamos hablando hasta de Kabbalah, ¿no? Y todavía la gente no conoce bien, todavía la gente tiene dudas, todavía la gente está en el tercer día, ¿verdad? Y ahí no pasa, ¿no? Y ese es parte de los problemas que tenemos. Y parte de los problemas, que es lo que trata esta parashá, es que no estamos haciendo una buena comunicación con Dios, ni estamos entendiendo lo que debemos de hacer, y se nos olvida lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que empezó Abraham y Sara no se ha terminado, ¿no? Y para la cantidad de gente que tenía Abraham y la vez pasada de los 348 que sacó para ir a rescatar a Lot, ¿no? Pues entonces nos falta más gente, ¿no? De convertir, ¿no? Abraham podía convertir mucho más gente, ¿no? Y dejó mucho en Harán, ¿no? Convertida. Y entonces es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y le estoy dando pues, una razón por la que no ha venido el Mesías antes, ¿no? Porque a lo mejor sale en el Nuevo Testamento, ¿no? Que así como que llegó a ver, Yeshua me mandaron a que convirtiera a la gente, ¿no? A que les quitara el pecado del pueblo, ¿no? Para eso fue mandado Yeshua, ¿no? Para que los salvara de su propio pecado, ¿no? Para compartirles la Torah y con eso los salvo de su pecado. A ver si terminamos, porque los siguientes 2000 años, pues terminaban más o menos unos 150 años después de la destrucción del templo. Si le saco cuentas de cuándo era el año 6000. Ok, es fácil hacer la operación para sacarlo exacto, sin tener que hacer cálculos, o sea, porque yo lo estoy haciendo por aproximación mental. La operación, estamos en el 5778 y habría que restarle, a este año que estamos, 2017, habría que restarle 1778. ¿Alguien tiene calculadora? 1708. 3760. ¿Cómo estuvo? A ver, 2017 menos 1778. ¿La pongo yo?
2017 menos qué? 2017 menos 1778. ¿Sí? Ah, ya voy. 239. Ahí está. Menos 70. A ver, verificar. A ver. 169. Ah, ok, yo dije 150, aproximado era 169. En el año 70 destruyeron el templo y luego 169 años después era el año 4000. No, es que ahorita yo hice la aproximación, pero habría que sacar el número completo. 169 después, ¿verdad? Del año 70. ¿Así? O sea, 169 más 70 dan el año en valor gregoriano, ¿verdad? Del calendario que tenemos, cuando se cumple el año 4000. ¿Así? 1967. ¿No? Sí entendieron la operación que hice, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No? Para ver cuándo era el año 4000, o sea, acababan 2000 más 2000. ¿Así? ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Que obviamente está muy cerca de todos los cambios que había, porque en ese año, digamos 169 años después de la destrucción del templo, es en los años que vemos que perseguían a Rabbi Akiva y había ahí revueltas revueltas de los judíos, ¿no? Tenemos ahí a Barkova y tenemos a varios por ahí haciendo revueltas, ¿no? Ok, son esos años donde estaba acabando el año 4, o sea, estaba acabando los segundos 2 milenios, o sea, eran 4 milenios después, para el año 4000. Estaban pasando todas esas cosas, ¿no? Pero entonces estaban atacando a los que deberían de esparcir la Torah, no al revés, lo estaban persiguiendo, ¿no? No querían oír de la Torah, ¿no? Y en el año 200 y tantos, pues ya había los romanos que se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿no? Y después fundaron ya la Iglesia universal o Iglesia católica, ¿no? Romana, porque venía de la Iglesia romana, que después es en esos años, y ya la fundación oficial fue, digamos, después de los 4000 años, ¿no? Pero es en esos años donde estaba pasando todo eso, ¿no? Que se convirtieron a cristianos y o sea, ¿cuál venida de Cristo, verdad? O del Mashiach, sino los romanos se están convirtiendo a cristianos justo en ese cambio, en esos tiempos, ¿no? Es todo lo que está pasando en la historia real en ese tiempo, ¿no? Cuando se acababan el segundo periodo, ¿no? O sea, 4000 años y ya nomás quedaba el último periodo de 2000 años más para los 6000, ¿no? En la historia están ocurriendo cosas importantes, ¿no? Y no estamos así nosotros, ¿no? Haciendo el trabajo que debemos de hacer, o el trabajo que empezó Abraham y no lo ha logrado terminar, ¿no? Estamos batallando con eso. Es una de las razones por qué todavía no ha venido Mesías, ¿no? No hemos completado el periodo de la Torah. Seguimos batallando, ¿no? Y la gente sigue batallando con la influencia del mundo y el caos que hay en el mundo ahorita. O sea, parece que en lugar de avanzar hacia el Mashiach nos estamos regresando a la época de caos, ¿no? Y como está platicando, o hasta a veces vienen en lo que platica Jesús que va a pasar en los últimos tiempos, o en lo que dicen en los libros de profecía,
Parece que nos vamos a regresar a los tiempos de Noé, ¿no? O sea, no estamos regresando a la época de caos en lugar de avanzar a la época del Mesías. Pero a veces no nos ponemos a pensar en todo esto, ¿no? Y cómo están los tiempos y cómo están divididas las cosas, ¿no? Y ahorita por eso le estoy contando cómo está en los libros hebreos antiguos divididos los tiempos, ¿no? Y por qué los judíos los toman de esa forma, ¿no? Y el trabajo que nos falta de hacer, lo que están haciendo aquí Abraham y Sara, y siguen haciendo, ¿no? Aún con estas 3 desconocidos que se presentaron ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? En la parashá nos vamos a encontrar con que Abraham no solo está haciendo meditación como en la del versículo 1, ¿no? Sino también nos vamos a encontrar con muchos detalles que están pasando en la parashá, ¿no? Donde Abraham ora al Eterno, ¿no? Y pide o intercede o está viendo, ¿no? Hay una... lo vinieron a visitar los 3 ángeles, ¿no? Y pasa una cosa en la que el Eterno... es una parashá muy especial, ¿no? Se nota, es una parashá donde hasta te está dando a entender cómo piensa Dios. Eso no pasa en cualquier parashá, en el que puedas tú entender cómo piensa Dios. Están haciendo el anuncio a Sara o a Abraham de que van a tener Sara un niño, ¿no? Dentro de un año. O sea, el tiempo de gestación es 9 meses, pero los ángeles conocen ese asunto dentro de un año porque un año antes preparan a las almas que van a entrar al cuerpo, que todavía no está, ¿no? El tiempo de gestación del cuerpo es 9 meses, pero la preparación de las almas empieza un año antes, que es cuando ya saben que va a entrar. Entonces el anuncio se lo están dando un año antes. Y van a encontrar que varios detalles, ¿no? El ángel anuncia el nacimiento de alguien un año antes. O sea, quiere decir que ni siquiera ha habido, digamos, no ha empezado la gestación de un bebé, ni de un feto, ni nada, ni de un embrión, porque eso nomás dura 9 meses, ¿no? Están haciendo el anuncio un año antes, ¿no? Y los anuncios de nacimiento de alguien siempre, fíjense, y son siempre un año antes, ¿no? El próximo año, así como dice aquí, ¿no? Ok. En el versículo 17, 18, 17, dice una frase muy especial. Dice, y Jehová dijo. Dijo nada más, no dice que le dijo a nadie. Nada que le dijo Moisés o que le dijo Abraham o que le dijo. Nada más dice, dijo.
encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿No? Entonces, fíjense que esa sección es una sección donde nomás dice Jehová dijo y no le está hablando a nadie. O sea, ¿qué estamos viendo? Una sección donde estamos descubriendo cómo piensa el Eterno. Porque ese se está hablando a él mismo y está pensando, oye, ¿a poco le voy a encubrir lo que va a pasar a Abraham? Le voy a decir, porque él va a ser una nación grande y yo ya sé que van a seguir, y hasta sus hijos les va a decir que siempre guarden el camino del Eterno, ¿no? Y entonces dice, oye, si todas las naciones van a ser benditas en él, y él va a orar para todas las naciones, pues esto que va a pasar le interesa a él, ¿no? Pero entonces, aquí ves o descubres en esta sección, porque se está escribiendo en la Torah cómo está pensando el Eterno. El Eterno, antes de poner una prueba, la piensa qué va a hacer, ¿no? Y evalúa, ¿no? Aquí está evaluando a Abraham. Ok, si Abraham se supone que se va a preocupar por todos, ¿qué es lo que espero si yo le digo de Sodoma? Que vaya a interceder. Entonces, fíjate cómo el Eterno podría decir, ya sé. Ok, el Eterno sabe lo que va a pasar. Las pruebas son para que tú te enteres qué va a pasar. O sea, para que tú te enteres de que eres capaz o no. Las pruebas en realidad no son para que el Eterno se entere si tú reprobabas o no. El Eterno, antes de ponerte la prueba, ya sabe si vas a reprobar o no. La prueba es para ti, para que tú te enteres si realmente sigues al Eterno, si tienes fe, si crees en el Eterno, si estás dispuesto a hacer lo que dijo el Eterno, si escuchaste la voz de Dios y te estás haciendo el tonto de no haberle escuchado. O sea, la prueba es para ti y para que tú te enteres de que estás mal. Para que tú evalúes cómo estás. La prueba no es para el Eterno sabe qué va a pasar, ¿no? Y entonces aquí, si se fijan, es una cosa que hasta está pensando Dios, y nosotros, sin ser Dios, ahorita que les pregunté, viendo lo que piensa Dios, ¿qué espera uno si yo le voy a decir que voy a destruir Sodoma y él se supone que se va a preocupar por todo el mundo? ¿Qué espero yo de Abraham? Ustedes hasta me dieron la solución sin ser Dios viendo el futuro, ¿verdad? ¿No? Saben perfectamente cómo debe de responder Abraham. Entonces, fíjense cómo las pruebas de Dios están puestas en ese modo. Va a ponerte la prueba, sabe cómo debes de responder y lo único que te va a mostrar es si eres capaz de responder como se supone. ¿No? O sea, si tú dices que eres un santo y te preocupas por el prójimo y amas al prójimo, a ver, te voy a poner una prueba a ver si es cierto que amas al prójimo. Y te voy a poner una prueba de que pasa X o Y cosa. Y a ver qué dices o qué oras o qué pasa, si vas a reclamar, o eres Noé, ¿verdad? Que nomás se puso a construir el arca y no reclamó nada, ¿no? Porque esa sería la prueba, ¿no? Eres Noé, que nada más se puso a construir el arca y no reclamó nada de, oye, ¿vas a destruir todo el mundo? ¿No habrá justos por ahí, como está reclamando Abraham? ¿No? Sí, ya después, ¿para qué, no? Y eso porque ya te conté la de después, ¿no? Sí, o sea, así estamos. La Torah nos muestra cómo estamos. Y las pruebas, aquí nos están mostrando cómo hace las pruebas el Eterno. O sea, es una frase muy especial en donde vemos el pensamiento del Eterno y vemos cómo nos pone las pruebas. La prueba está puesta para que nosotros demostremos a ver si estamos ya preparados para pasarla. O que nos demos cuenta nosotros que todavía no estamos listos para pasar la prueba.
que nos puso la prueba y a lo mejor tomamos una decisión egoísta. Demostramos que no amamos al prójimo. Y entonces nos va a poner la prueba, pero a lo mejor deberíamos de meditar, oye, ¿cómo me fue en la prueba, no? ¿Qué me demostré yo mismo? ¿Que sí amo al prójimo? ¿O quién sabe? ¿O todavía evalúo una cierta cantidad de egoísmo, no? Y para eso son las pruebas, ¿no? Para que tú te des cuenta, Dios ya sabe. O sea, Dios ya sabe que la vas a reprobar, ¿no? Es para que tú te des cuenta cómo vas. Y sobre todo si andas diciendo, no, yo sigo la Torah, yo hago los mandamientos. Ah, pues entonces, que ya me está gritando por la prueba, ¿no? ¿No? Para yo ponerle una prueba y que él evalúe si es cierto que sigue todos los mandamientos. Y que si es un santo, y que si es un sadi, que si... A ver si es cierto, te voy a poner una prueba. Y a veces son pruebas muy sencillas. Y es solo para darnos cuenta que todavía no estamos preparados, ¿no? Pero entonces no aprendemos nada de las pruebas, ¿no? ¿No? Estamos, que es la parábola del juez injusto, ¿no? Estamos pensando que me reprobó la maestra en química, ¿no? Le voy a ir a ofrecer a ver un dinerito a ver si me pasa. ¿No? Pero de química no sé nada. ¿No? De química no sé nada. Pero pues le voy a ir a orar a Dios para ofrecerle algo para ver si me pasa. ¿No? O peor, para pedirle algo si ni siquiera paso una prueba sencilla. ¿No? Y ese es, digamos, te está poniendo cómo piensa Dios, ¿no? Para que tú prepares o estés preparado al asunto de si vas a orar, ¿qué vas a orar con Él? Más abajo, aquí se nota cómo está pensando el Eterno, ¿no? Y entonces le dice que va a hacer, ¿no? Y en el 18:23, en el 18:23 usan una frase muy especial. La frase que usan es Vayigash Abraham. Es que la traducen como se acercó Abraham. Pero esa frase, Vayigash, si la buscamos o vemos cómo está usada en la Biblia, cada que un personaje, llámese David o llámese Salomón o llámese, cada que algún personaje va a orar, usan esta frase de se acercó a Dios. Entonces la frase Vayigash, esto que están traduciendo como se acercó a Dios, es cuando están hablando que tú te pones a orar, te estás acercando a Dios en oración. Y en oración dice que se acercó al Eterno, ¿no? Abraham se acercó y le está preguntando al Eterno, ¿no? Entonces quiere decir que esto está pasando en oración, ¿no? ¿Destruirás al justo también como al impío? O sea, está haciendo lo que esperaba Dios, ¿no? Que si yo voy a destruir algo, pues ya vino a reclamarme, ¿no? Vino a orar, vino a interceder, vino a orar por los demás, está intercediendo. Oye, ¿estará bien que los destruya? Imagínate, está intercediendo contra lo que va a ser el Eterno, ¿no? Se está oponiendo enfrente, ¿no? Pero entonces quiere decir que tenemos esa capacidad, ¿no? Hay una frase, es en Éxodo 32, cuando Moisés, pasa el asunto de que estaban haciendo el becerro de oro, ¿no? Y
y el Eterno le dice a Moisés que baje a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí el pueblo que trajo? ¿No? Y obviamente habían hecho el asunto del becerro de oro. Y entre lo que está pasando, cuando Moisés viene a orar por lo que estaba pasando, el Eterno le dijo, pues que estaba muy molesto por lo que pasó, ¿no? Y que le dijo, pero no te preocupes, ¿no? De ti voy a sacar otra nación, ¿no? Voy a sacar, toda tu descendencia va a ser el pueblo prometido y todos los demás los voy a destruir, ¿no? Y entonces Moisés va a interceder por el pueblo, ¿no? Y hay una frase que se usa ahí, que le dice el Eterno a Moisés le dice, no te pongas enfrente de mí porque no puedo destruirlos. Y entonces ahí aprendió Moisés, fíjate que el que se lo está diciendo es el Eterno, pero le está dando información, o sea, le está dando información extra. O sea, ¿qué le está diciendo a Moisés? Si tú te pones enfrente de mí, o sea, si intercedes por ellos, no los voy a destruir. Pero Dios lo está diciendo así de que, oye, no te pongas enfrente de mí porque no puedo destruirlos. Pero entonces fíjate cómo es, te está dando una frase el Eterno, pero entonces no te está diciendo que te quites. Al revés, te está mandando el mensaje de que ponte en medio y intercede por ellos y entonces no los voy a destruir, ¿no? Y entonces así funciona el Eterno. O sea, si nos empezamos a fijar en esas frases de cómo funciona el Eterno, hay veces que el Eterno te pone la prueba de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cómo se la está poniendo a Moisés, no? Oye, no te pongas enfrente de mí porque no puedo destruirlos. ¿Y qué hace Moisés? Ah, si me pongo enfrente de ti no los vas a destruir, le voy a poner enfrente de ti, ¿no? Le voy a decir, y Moisés le dice, destrúyeme a mí antes que a ellos, ¿no? Y ya le dice el Eterno, no, eso no lo puedo hacer. Pero y entonces va a empezar a interceder, a orar por ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de asuntos, y que ahorita estoy sacando las frases de cómo piensa el Eterno, son para darnos cuenta cómo piensa el Eterno, cómo van a ser las pruebas. A veces creemos que la prueba va a venir de una forma y viene de otra forma. Y es muy común que viene de la forma contraria, ¿no? Como esa frase, ¿no? Quítate de enfrente de mí porque no puedo destruirlo. Me está diciendo el Eterno que yo tengo el poder de ponerme enfrente y evitar que lo destruya. Pero si no entiendo eso, pues a lo mejor me quito, ¿verdad? Está bien, Señor, destruye. Pues entonces no entendiste el Eterno a veces repite 2 veces o repite la frase, ¿no? ¿No? Ya te dije que si te pones enfrente no me los vas a no los vas a poder destruir. Sí, ándale, destrúyelo, ¿sí? No, o sea, se trata de que tomaras acción, este asunto del Leg Lejá, ¿no? Ponte a tomar la acción y tómala ahorita, rápido, ahorita cuando la puedes hacer, ponte enfrente para que no los destruya, intercede. Entonces muchas veces lo que vemos que está diciendo el Eterno no es para que se haga, sino para que tú tomes es una prueba, es para que tú tomes la decisión correcta y hagas hasta lo contrario. Moisés se está poniendo enfrente, ¿no? Moisés se dio cuenta, si me pongo enfrente no los vas a destruir, entonces me voy a poner aquí enfrente y no los vas a poder destruir. Yo voy a interceder con ellos, por ellos, ¿no? Pero si te fijas, la pista te la está dando el mismo Eterno. Y esas pistas son las que a veces leemos la Escritura y no agarramos ni una pista. Muchas veces porque ni estamos poniendo atención de lo que está diciendo el Eterno. O está así, le va a decir a Moisés, ¿qué le diga a Moisés? Te está diciendo a ti qué tienes que hacer, ¿no? Y por eso ves este asunto de por qué le dijo lo de Sodoma, por qué le está esperando que Abraham reclame.
Y no solo le reclamó, se puso a negociar, ¿no? Pero es lo que esperaba el Eterno de él, no esperaba menos. No solo que reclamara, sino hasta se puso a negociar. No esperaba yo menos de Abraham, ¿no? Esto es precisamente yo lo que quería que hiciera Abraham, no que le contara lo de Sodoma y dijera a Abraham, bueno, si te tienes que ir, Miguel, ya, si quieres te pongo el postre para llevar, ¿no? Porque tiene que ir a destruir allá. No, se trata de que se ponga enfrente y se ponga a interceder, ¿no? Conste que estoy sacando enseñanzas paralelas que están también en Moisés, ¿no? De esto mismo, nada más que aquí estamos en Abraham pretora escrita y allá en Moisés ya estamos en la Torah escrita, pero está pasando las mismas enseñanzas, ¿no? Y obviamente pues llega el paso en que tendríamos que nosotros evaluar qué hacemos, ¿no? Cuando oímos que algo va a pasar o intuimos o sabemos que algo va a pasar, intercedemos, abogamos por el prójimo, abogamos por la gente, los desconocidos, o nos gana el lado egoísta. Y ese es el asunto. Ok, aquí la vemos las preguntas o las pruebas a los personajes, pero y entonces ahí deténlo tantito. ¿Qué pruebas me ha puesto el Eterno que a lo mejor actúe totalmente egoísta? Ni siquiera me di cuenta, no era lo que esperaba el Eterno de mí, que si se supone que yo amo al prójimo estuviera actuando de esa forma, ¿no? Intercedí, reclamé, pedí algo para el prójimo, porque aquí ves cómo funciona la oración muy bien. Cuando Abraham le está pidiendo por el prójimo, no está pidiendo para él, ¿no? Está pidiendo por los del valle de Sodoma, ¿no? Oye, ¿no habrá ningún justo ahí? Uno que no merezca pues ese veredicto que me estás contando, ¿no? ¿Qué van a decir de ti si andas matando justos por ahí, ¿no? Y entonces está abogando Abraham por ellos, ¿no? Y puede ser que su oración, porque desde que dice se acercó Vayigash, es todo lo que sigue es en oración, ¿no? Podríamos decir, oye, como que su oración pues llegó a una negociación y llegó hasta cierto punto y hasta ahí la dejó. Y tú podrías decir, bueno, pues como que no fue muy exitosa la oración de abogar por los de Sodoma, ¿no? Pero conste que por causa de Abraham retiraron a Lot y a su familia, ¿eh? O sea, está viendo esto de que va a mandar a un ángel con ese trabajo, ¿no? Ok, voy a retirar a Lot y a su familia por causa de Abraham, ¿no? Y ahí es donde empiezan otros puntos, ¿no? Aún en Sodoma, como estaba Sodoma, tal vez Lot no era el más sádic, ¿no? Y todavía si lees las historias que ahí vienen en la tradición judía, ¿no? En el que pues después se supo lo que pasó con Lot, ¿no? Que lo sacaron, se escondieron y lo que pasó con sus hijas, ¿no? Cuando se enteró Abraham que Lot había dormido con sus hijas, ¿no? Lot dice que ya no le volvió a hablar porque estaba indignado que había hecho Lot, ¿no? En las historias antiguas, por decirlo así. Ok. Pero gracias a la oración de Abraham, de Sodoma sacaron a Lot. Y de Lot salieron dos grandes pueblos. Y ahí tú puedes ver todo ese asunto que pasó, ok, como muy escandaloso, ¿no? Ok, las hijas vivieron con el padre y eso está prohibido en la Torah, ¿no?
Y eso pasó, ¿no? Pero cuando tú lees, por ejemplo, los comentarios de los cabalistas o de los sabios sobre ese asunto, de que la hija mayor vio que había pasado alrededor, que ya no hay nada y pensó que el mundo ya se había acabado, y entonces dijo, ok, la única forma en que podamos tener descendencia o puede haber otra vez gente en el mundo, pues es que yo duerma con mi padre y yo de una nación completa, o sea, de otra nación que sea de mi padre, ¿no? Y se pueda repoblar el mundo. Y entonces ese pensamiento que tuvo la hija fue un buen pensamiento. Y todos los sabios y los cabalistas lo ponen como un buen pensamiento. O sea, eso hizo que esa hija, la hija mayor, entrara al reino de los cielos por lo que hizo. Porque su pensamiento fue por la humanidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya no va a haber descendencia, no voy a hacer que mi padre tenga descendencia, ¿no? Y tuvo un hijo, Moab, literalmente quiere decir de mi padre. Y va a ser todo y a la hermana menor le platica qué pasó o qué hizo, y también la anima para que haga lo mismo, para que dé descendencia a su padre. Y entonces, una cosa que podría ser escandalosa, ¿no? O de un pecado fuertísimo, ¿no? Tú lees los comentarios y lo están poniendo como que hicieron algo bueno. Y la realidad es que de Moab, ¿no? De Sodoma salió Moab, y de Moab salió Ruth la Moabita, y de Ruth salió David, y de David va a salir el Mesías, Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún en Sodoma encontraron una luz de Mashiach y la pudieron reinsertar, y ambas hijas, tanto la del pueblo de Moab como la del pueblo de Amón, fueron insertadas en la realeza, o sea, fueron reyes, ¿no? Ruth la Moabita, que si se sabe, ¿no? Se casó con Boz, ¿no? Y de ahí viene Obed, y de ahí viene el papá de Abraham, de David, ¿no? Y así, y luego viene David, ¿no? Y luego viene Salomón, y Salomón se casa con Natán la Amonita, ¿no? Y entonces ella da a luz a la descendencia de Salomón, que lleva el reinado y de donde va a salir el Mesías. Entonces, ambas hijas, tanto Ruth la Moabita como la de Amón, fueron reinsertadas en la realeza, y de ahí va a salir el Mesías. Y entonces, de algo que podrías tú calificar como malo o pésimo o malísimo o algo así, está saliendo otra cosa. Pero entonces lo único que te está enseñando que aún de un lugar como Sodoma puede encontrar la luz del Mesías, ¿no? Y conste que en las enseñanzas es muy común que critiquen demasiado eso que pasó, al mismo nivel que tal vez critican que Dios le haya pedido un sacrificio humano a Abraham, ¿no? Este otro lado. Pero entonces, si te fijas, las dos historias están en la misma parashá y están jugando con lo mismo, ¿no? Con tu percepción. ¿Qué percibes y cómo lo interpretas? Y que no ves el resultado, ¿no? Yo aquí te estoy contando el resultado, ¿no? Que Ruth la Moabita y Naamá la Amonita fueron reinsertadas en la realeza,
y traen la línea del Mesías ambas. O sea, de las dos hijas, ¿no? Ya si te pones a leer detalles, como algún libro de Lario o de uno de esos, ¿no? Fíjate, es una buena cosa que tienes que hacer, y la hija mayor la hizo rápidamente. Cuando se le ocurrió, lo hizo esa noche. Le dio vino a su padre, ¿no? Lo embriagó, ¿no? Para que no supieran ni qué hubiera pasado. Y durmió con él, y de él ella lo hizo para sacar una descendencia, o para que hubiera humanos en un mundo destruido, ¿no? Y, la otra, cuando habló con su hermana, la otra lo hizo al otro día. Eso dice la Escritura, ¿no? Que al otro día hizo lo mismo. Pero pues no lo hizo al mismo tiempo de la otra, ¿no? Y entonces vas a ver que pues Ruth entra con Boaz y digamos crea la generación de Obed, ¿no? Obed, Jesse, David y luego Salomón. O sea, 4 generaciones después va a entrar Naamá, la línea real. Y entonces vamos a ver ahí que luego los reflejos son así, ¿no? ¿Te tardaste una noche más? Fuiste reinsertada a la línea real 4 generaciones después. ¿No? Entonces, imagínate la enseñanza. Eso habría que pensar de cuándo hacemos las cosas y cuándo hacemos lo que debe de ser. Y si no lo hacemos, pues a lo mejor no vamos a lograr el efecto que se supone deberíamos de hacer, ¿no? O sea, fíjate cómo cuando ya estudias qué pasó, una fue insertada en una generación porque lo hizo la misma noche que lo pensó, y la hermana que lo hizo la noche siguiente, 4 generaciones después fue insertada a la línea real, ¿no? Se casó con Salomón, que es 4 generaciones más abajo, ¿no? Obed, Jesse, David, Salomón. Te estás tardando, ¿verdad? Imagínate las repercusiones que nos cuenta la Biblia, o cómo actúan las cosas de los cielos, o qué está pasando, qué estás desencadenando, ¿no? Y no es lo mismo que lo hagas luego a que te tardes en hacerlo. Sí lo hiciste, pero más tarde. Y esa proporción 1:4, bueno, y ahí uno es un día y las otras son 4 generaciones, se ve en la Biblia por ahí mucho, ¿no? Pero eso es nomás para darnos cuenta qué está pasando, ¿no? Esa frase que dice aquí está. Dice ven y hagamos beber a nuestro padre vino, ¿no? Dice Lejan Ashket et Avinu Yain, ¿no? Al lado de los
cabalistas es muy conocida, ok, no todos los cabalistas, y lo más seguro es que no conozcan. Si tú sacas la geometría de esa frase, desde que empieza, está en el 18:32, desde que empieza vamos y hagamos de ver et avinu a nuestro padre Yain, vino, o sea, hasta ahí esa frase tiene una geometría, ¿no? Porque le puedes medir la geometría. Y esa frase tiene la misma geometría que la palabra tashmish. Esa palabra tashmish quiere decir relaciones. O sea, la frase de tomar vino implica relaciones, ¿no? Pero entonces ves ahí una conexión por geometría. La geometría es tashmish, es más fácil de contar, es 1050 y es la misma geometría de toda esta frase. ¿No? Este es un numerote. Pero que tashmish pues tiene dos shins, ¿no? Tab shin, que ya son 400 más 300, ¿no? Y la shin final, otros 300 más, son 1000, men 40 y yo 50. Digo, 10 más 50, 1050. Y es la misma geometría de la otra frase de hagamos que nuestro padre, que beba nuestro padre vino, ¿no? Y entonces fíjate cómo implican las dos cosas, están relacionadas las dos cosas, ¿no? Están implicando relaciones, ¿no? Ok, eso es nada más para los fanáticos del Kabbalah que les gusta la geometría, ¿no? Que obviamente, como les he contado, pues la geometría y las frases están en todos lados, ¿no? Ahorita me acordé que ahí está y se las digo, ¿no? Es el 18:32. 19, ¿no? Digo 19:32. ¿No? O sea, ahí todo el evento, si te fijas, me vuelve a hablar del asunto de Mashiach, ¿no? O sea, está implicado aquí la búsqueda de Mashiach o el acercarme a Mashiach y que puede salir de cualquier lado, ¿no? Conste que esta luz de Mashiach está saliendo de Sodoma, un lugar que estaba condenado, ¿no? Y que Abraham está intercediendo por lo que Dios ya conocía de cómo son sus sentimientos hacia el prójimo, ¿no? Intercediendo por unos desconocidos del valle de Sodoma, ¿no? Pero él está intercediendo, oye, no habrá justos, no habrá alguien que valga la pena, ¿no? Y fue salvado Lot y sus hijas, y de ahí salieron dos pueblos y se insertaron en la línea real, y de ahí va a venir el Mesías, ¿no? Y de esa línea de Salomón. Pero entonces son cosas que no esperas, ¿no? Puedes ver una cosa, oír una cosa e interpretarla mal, ¿no? O pensar mal, o tener prejuicios y no sabes qué va a pasar.
aquí en la escritura, pues te están dando la conclusión, ¿no sabes lo que pasó? ¿No? Y entonces si ves que la intercesión de Abraham tiene resultado. ¿No? Esta parashá en la que se ven meditaciones, sueños aún de Abimelech, ¿no? En que se ven que se acercan a Dios, oran, interceden, ¿no? Básicamente te está enseñando la importancia de la meditación o la importancia de orar, ¿no? De esta, como la ponen aquí, Vayigash, acercarse a Dios, ¿no? Y es una frase que se usa mucho si leemos con cuidado. Hay veces que leemos y no nos damos cuenta ni dónde están las frases, ¿no? Está Isaac y dice que Isaac salía al campo para acercarse a Dios. Y usan la misma frase, Vayigash. Entonces salía al campo y ya en el campo donde está solo, se ponía a orar con Dios y se acercaba a Dios y se comunicaba, ¿no? Pero pues tal vez es algún trabajo que tenemos que hacer porque a lo mejor estamos orando, pero no nos estamos acercando como deberíamos, ¿no? A lo mejor estamos acercándonos del lado egoísta, o como es muy común oír por ahí que ora la gente y pide puras cosas, no está pidiendo nada para los demás, está pidiendo para la persona misma, o lo que necesita, o lo que cree que necesita, ¿no? Porque a veces ni siquiera son necesidades, ¿no? Y no están, de alguna forma, haciendo las acciones que hace Abraham, ¿no? Voy a acercarme y voy a pedir por los demás, ¿no? Voy a acercarme y voy a ver por qué sufren los demás, ¿no? A ver si puedo hacer algo, ¿no? Y esa es parte de los secretos que hay en esta parashá, ¿no? De cómo usar la oración, cómo usar la meditación, ¿no? Cómo hay este asunto de los personajes acercándose a Dios, y por eso usa la frase de los Vayigash, ¿no? Y se acercó. ¿Y cómo se acercó? Si estaba en la tierra, ¿no? Sí, oró, ¿no? Meditó, se acercó al Eterno, ¿no? Y está orando, está platicando con Él, está tratando el asunto, ¿no? Está viendo tal vez cómo resolver un problema, ¿no? Pero no estoy pidiendo cosas sin sentido, estoy viendo cómo resolver un problema o que me ilumine el Eterno, ¿no? Estoy tratando de salir adelante, ¿no? Estoy tratando de hacer el trabajo que me está dando el Eterno. Y se trata de estar bien en este mundo. Pero entonces, mucha de la enseñanza y la forma en que lo está poniendo Dios, te voy a poner una prueba, pero la prueba es que ores, ¿no? O sea, la forma en que te podía poner Moisés enfrente de Dios era intercediendo, era orando. La forma en que podía sacar algo a Abraham de Sodoma era intercediendo, orando, poniendo puntos reales, razonables, ¿no? Y eso es lo que te está tratando de enseñar. Que muchas de las cosas que quieres hacer, las vas a lograr si oras. En la Biblia, digamos, se ven todos los nacimientos de los personajes, digamos, de Adán para acá, pues que se conocían uno al otro y nacía una descendencia, ¿no? Y así está puesta, ¿no? Isaac,
que nace en esta parasha es el primer hijo que es orado antes de que naciera. O sea, que lo estuvo pidiendo a Abraham, que estuvo orando con Sara, que los dos estuvieron orando para tener ese hijo. Entonces, en la historia vas a ver que los anteriores, nadie requirió oración o no se estaba pidiendo algo, pero aquí sí estás pidiendo algo especial, y más que Sara era estéril, ¿no? Aquí ves el nacimiento del primer personaje, el cual es orado, ¿no? Y es uno de los patriarcas. Pero entonces, aquí te está diciendo un mensaje muy fuerte, ¿no? Que aún cosas imposibles, si van de acuerdo con la voluntad de Dios, las puedes lograr por medio de la oración. Porque era imposible que Sara tuviera hijos, ¿no? Y más la edad de Abraham, ¿no? Pues fue posible, ¿no? Y Abraham tuvo más descendencia como 20 años después, ¿no? 30 años después, ¿no? Es posible. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que aún lo imposible lo podemos lograr con la oración. Y es lo que quiere Dios que hagamos. Esta forma que vemos de pensar o esta forma de dar un indicio de qué debemos de hacer, es que lo que debes de hacer es orar, comunicarte con Dios, y se va a lograr lo que tienes que hacer. El problema es que a veces lo queremos hacer nosotros mismos egoístamente y queremos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Estamos del lado negativo, del lado de nuestros deseos, del lado de la inclinación del mal, y estamos pidiendo, como dice por ahí en la Biblia, están pidiendo mal. ¿No? Y puede ser que hasta lo dijo un rabí bueno. ¿No? No me digan bueno. Okay. Y ese es el punto, ¿no? Que debemos de aprender. De una parashá donde hay tanto juego de ver y oír, que puede ser que no estés viendo ni oyendo al Eterno. Una parashá donde le están poniendo mucha importancia a la meditación y a la oración y a acercarte a Dios. Y tal vez nos falta hacer ese ejercicio más. Una parashá donde se ve la misericordia, gesed, generosidad, el preocuparse por el prójimo, el amar al prójimo, el amar a los desconocidos, ¿verdad? Como herramienta para lograr eso que queremos, ¿no? En resumen, acercarnos al Eterno. Y las herramientas las tenemos. Y puede ser que la oración sea una cosa conocida en muchos círculos, pero se estaba usando mal, ¿no? No pedimos bien. No lo usamos bien. No lo usamos para acercarnos a Dios. Y eso sea lo que nos falte realmente, ¿verdad? Y el Eterno lo único que nos quiere comunicar es: sigan orando. Oren. Porque bueno, suena muy optimista, sigan orando, a lo mejor ni siquiera orar. O ya habían dejado de orar, porque así luego es, ¿no? Cuando estás en el primer día de la emoción, sí oras,
ahí estás mucho tiempo orando y meditando, pero pues como a lo mejor ya ves que como que no funciona o no logra resultados, ¿por qué no lo sabes hacer? No te sabes, estás orando mal, estás meditando mal, ¿no? Ya pasó el segundo día y llega el tercer día, lo dejas de hacer. Donde ya dudaste y dijiste, pues como que no funciona esto de la meditación. Mucho bla bla bla, pero no logro nada. Pero es porque lo dejaste de hacer, ¿no? Porque a lo mejor no estabas correctamente o conectado correctamente, con la intención correcta, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando la Parashá, ¿no? Kavaná, la intención correcta, ¿no? Acércate a Dios con la intención correcta y puedes lograr lo imposible. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O así ya está bastante clara la Parashá? ¿O bastante claro lo que nos falta hacer por ahí? Tal vez corregir un poco, ¿verdad? ¿No? Y eso es lo que nos quiere decir Dios, ¿no? ¿Quieres hacer cosas? Ora por ellas. Yo los animo a hacerlo y a seguir adelante, ¿no? Como siempre, más cosas que hacer en la semana. Pero espero que cada vez más se acerquen a Dios. Shalom.